Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Un gustazo nuevamente volvernos a encontrar en esta aventura, no auspiciada por Netflix, pero algunos quieren que la auspicie Netflix, de ir conociendo un poco lo que es el carisma marista, de ir conociendo estas cosas. Aprovechamos de saludar a todo el equipo directivo de los directivos de Maristas Bolivia, que nos están siguiendo también en estas transmisiones y son los primeros que quieren que aparezcamos en Netflix. Entonces, les daremos gusto. Isidro, un gustazo volver a tenerte en este espacio. Hola, hola Rodrigo, aquí estamos para conversar sobre el carisma. Muy bien. Este capítulo, el capítulo 5, nos toca entrar un poco en lo que son las congregaciones maristas. Una cosa que posiblemente para muchas personas resulta un poco raro, porque cuando uno empieza a leer que aparecen los padres, que aparecen las hermanas, que aparecen no sé quiénes, que unos cuantos duraron un tiempo, que otros cuantos se unieron con los hermanitos de María. Entonces, si nos puedes ir contando y explicando un poco cuáles son las diferencias, porque tal vez en la vivencia cotidiana de las personas nos resulta un poco raro entender cuál es la diferencia entre un presbítero y un hermano, ¿no? Estas son cositas que los que tienen alguna experiencia de la vida religiosa la pueden entender, pero de común todos pensamos que igual todos son curas, ¿no? Es igual todo, Eso, ¿no? es igual todo. Entonces, adelante, Isidro, expláyate todo lo que tú quieras. Bueno, buenos días o buenas tardes o noches a todos. Y es un gusto seguir explicando un poquito este libro del carisma marista. En el capítulo 5 se habla de las congregaciones maristas, que en realidad surgieron 14 congregaciones y algunos movimientos pequeños más que no llegaron a, o sea, no eran congregaciones, sino movimientos religiosos. Y es impresionante porque este es un dato de cómo va actuando el espíritu, en realidad. En ese momento estaban los fundadores, quienes hicieron el compromiso de crear una sociedad de María, y eso dio mucha vida. Fueron surgiendo, primero, estilos, movimientos religiosos o congregaciones para mujeres y para hombres, para niños y para adultos, para hermanos y para padres. Incluso hubo una contemplativa que se dedicaban a la oración y la inmensa mayoría de movimientos religiosos activos, como nosotros lo conocemos. En realidad, las que surgieron son bastantes, pero la progresión en el tiempo, en estos momentos hay 4 de las originales. 4 que podíamos llamarlas. La de los hermanos maristas, que fue la primera y la más inmediata, y Champañá como único fundador. La segunda es la de los padres maristas, que es el padre Colén y Marcelino como segundo fundador. Hoy día existe. La tercera, las hermanas maristas, fundadas por una mujer, Juana María Chabán, y la cuarta, las hermanitas misioneras de la Sociedad de María, se llamaban, o nosotros las llamamos hermanas misioneras maristas. Estas son las que más me impresionan a mí porque son la originalidad de una joven impresionante, arriesgada, de vanguardia, que se embarcó sola como mujer, casi con hombres, hacia las islas de Oceanía y ahí con un movimiento de adhesión fue fundando estas religiosas. Las diferencias pues están en el origen y están en la actualidad, ¿ya? Los hermanos somos religiosos, ¿ya? Y aunque nos parezcamos a los curas o a los sacerdotes, en realidad en su ser nos parecemos más a los laicos que a los sacerdotes, porque justamente somos una congregación religiosa laical. Y todos ustedes nos conocen. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión no es predicar, no es celebrar los sacramentos, no es celebrar la Eucaristía. Bueno, nuestra misión fundamental es la presencia, la catequesis y la educación cristiana de los niños y los jóvenes. Después lo veremos en el siguiente capítulo, parece.
La característica de los padres, bueno, todas son congregaciones religiosas, no son sacerdotes, sino congregaciones religiosas, pero la característica de ellos es que son más misioneros, prestan servicios a las diócesis y al servicio misionero y a la celebración de los sacramentos, pueden llegar a ser sacerdotes y obispos, hay obispos, padres maristas, y en general todo relacionado con el ministerio ordenado, se llama, porque reciben el sacramento del orden. Y las religiosas son de la vida religiosa como los hermanos maristas. Lo único que el nombre indica la misión. Las hermanas maristas con espiritualidad mariana y las hermanas misioneras maristas con una espiritualidad más misionera. De hecho, ellas son siempre misioneras. Otra característica que hay que decir es que, así como en aquellos primeros decenios se crearon muchos movimientos religiosos de la Sociedad de María, bueno, esto sigue. Por ejemplo, en las últimas décadas de nuestra actualidad se ha creado la fraternidad, el movimiento champañá de la familia marista, que son fraternidades de laicos y algún hermano. Se han creado las comunidades laicales maristas. Ahora, en estos momentos, se está celebrando durante 4 años, desde este año hasta el 2024-25, el Fórum de la Vocación Marista Laical. Es decir, que este tema de la creación de movimientos religiosos, de asociacionismo y de pequeñas congregaciones, esto sigue. Esto es un don del Espíritu. Este tema, este capítulo, nos invita a cada uno a preguntarnos cuáles son los dones del Espíritu y cuáles son los dones de la Iglesia hoy. Y derivando este capítulo a mi propia vida, ¿cuáles son mis propios dones? Es decir, así como el Espíritu suscita dones, nosotros lo hemos visto en las congregaciones, a nivel personal y comunitario y familiar, Dios nos va suscitando dones. Cada uno de nosotros tenemos nuestros talentos, nuestros dones, nuestros carismas, y eso tenemos que hacerlo florecer. Entonces, yo diría que lo más importante es esto, es decir, que yo no sé si son más grandes las diferencias o las similitudes. Yo creo que son más grandes las similitudes, porque todos somos ramas de una misma familia, que es la Sociedad de María. Y las diferencias están en el carisma propio de la congregación, que ya lo veremos en la Congregación de Hermanos Maristas, en el capítulo 7 que vamos a ver después. Por lo tanto, saber que el Espíritu fue y es fecundo, generoso y muy creativo. Qué lindo lo que nos acabas de contar, Isidro. Yo tengo una duda bastante interesante en esto. Tú has hablado de la Sociedad de María. Mesonero, en su libro, en la autobiografía, bueno, en la biografía de Marcelino, justamente habla de un paralelismo con otra sociedad, una sociedad que habla de la sociedad de Jesús, ¿no? Sí. Y al principio, Mesonero va contando de que se hace un paralelismo, como Jesús tiene su sociedad, que María tenga su sociedad. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo nos lo contarías? ¿Cómo nos lo explicarías? Eso es muy interesante, sí. Estoy anotando aquí para que no se me olvide decir algo. Bueno, la sociedad de Jesús es de la Edad Media, ya llevaba algunos siglos existiendo, fruto de la inspiración de San Ignacio de Loyola, y él creó la Compañía de Jesús, los compañeros de Jesús, los discípulos de Jesús. Todos los conocemos, hoy día son los jesuitas, que en realidad hay una serie de congregaciones, sobre todo de religiosas, que han nacido con la inspiración de la espiritualidad ignaciana, ¿ya? La Compañía de María, las Hijas de Jesús, hay bastantes congregaciones. Entonces, eso es como si fuera una sociedad de Jesús que tiene sobre todo los padres jesuitas. Bueno, pues los fundadores de la Sociedad de María, que en realidad fueron 12 sacerdotes que se comprometieron, compañeros del seminario, se dijeron precisamente eso,
¿Y por qué no nosotros, así como hay una sociedad de Jesús, no podemos sentirnos inspirados para crear una sociedad de María? Y ellos soñaban una sociedad de María que vaya a todos los continentes, una sociedad de María que sea un árbol con diversas ramas. Y Champagnat decía, pero que no falten hermanos. Siempre decía, hermanos, hermanos, hermanos. De hecho, al final cuando lo decidieron, pues todos le dijeron a Champagnat, de los hermanos, encárgate tú, ya que tanto estás insistiendo. Pero entonces fue una inspiración, la Compañía de Jesús fue una inspiración para celebrar la Compañía o Sociedad de María, así se llamó, ¿ya? Y sí, realmente, incluso el mismo lema que tienen los jesuitas, todo a la mayor gloria de Dios, también fue una influencia muy grande en Champagnat, que en muchos de sus escritos él firma y lo pone a la mayor gloria de Dios. Entonces sí, fue una inspiración y una réplica, aunque todas las cosas que se repiten tienen su propia identidad, yo creo, ¿no? Muy bien, Isidro, muchas gracias por esta aclaración, porque justamente en muchas personas puede suceder este hecho. Si bien desde el primer capítulo hemos ido hablando de estas inspiraciones del espíritu, muchas veces uno agarra y dice, bueno, ¿y por qué tanto nombre si al final hacen lo mismo, ¿no? Entonces, justamente también esa es la intencionalidad, no solo del libro, sino de estos espacios, de ir profundizando en estas especificidades de esta experiencia y de este carisma que nos va regalando el espíritu. Agradecerte por este espacio, por acompañarnos en este capítulo. Tal vez para ir cerrando este capítulo, si les vas invitando a nuestros queridos lectores y a nuestras queridas lectoras a que se animen a seguir profundizando en el librito. Sí, claro, por supuesto. Hay que seguir profundizando. Acordémonos que cada capítulo es un pequeño librito entero. Entonces, mucho ánimo para profundizar en este tema de las congregaciones maristas y sobre todo en esa pregunta que les decía yo recién. ¿Cuáles son los dones que Dios me ha entregado a mí, a mi familia, a mi vocación, a mi entorno? Así que mucho ánimo para seguir estudiando y aprendiendo. Mil gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente capítulo.